Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro, Conversaciones Astrológicas. Como se los había ofrecido en el anterior video, hoy dedicado específicamente al tema eclipse anular de Sol. El fenómeno de esta semana es ese eclipse anular de Sol. Ocurrirá el próximo 10 de junio. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo nos puede afectar? De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Aquí tengo un esquemita primero para ubicarnos. ¿Qué son los eclipses? Ya les decía en el video anterior que todos los meses la luna, al dar su vuelta alrededor de la Tierra, hace dos alineamientos con la Tierra y con el Sol. En uno de esos alineamientos, la luna se interpone entre Tierra y Sol. Eso ocurre cada vez que hay luna nueva. Y 2 semanas antes y 2 semanas después ocurre el fenómeno de luna llena con la segunda alineación de ese mes entre la luna, la Tierra y el Sol. Allí es la Tierra la que se ubica en el medio. Por eso todos los meses tenemos luna nueva y luna llena. Luna nueva cuando está comenzando un nuevo ciclo solar y luna llena cuando estamos en el punto de mayor desarrollo de ese ciclo lunar. Ya hemos tenido las lunas nuevas de los signos de Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, y ahora tendremos la luna nueva de Géminis. De esas lunas, la sexta luna nueva, en esta oportunidad, corresponde a un eclipse de Sol. Entonces aquí tenemos dos tipos de eclipses. Los eclipses de Sol que ocurren siempre con luna nueva y los eclipses de luna que ocurren siempre con luna llena. Los eclipses de Sol pueden ser a su vez de tres tipos. O eclipses totales cuando la luna tapa completamente al Sol, o eclipses parciales cuando la luna tapa solo una parte del Sol, la mitad, una cuarta parte, un tercio, etc. O los eclipses anulares. Los eclipses anulares es cuando la luna está en su apogeo, es decir, en el punto más lejano de la Tierra y por lo tanto la luna se ve mucho más pequeña y al ser mucho más pequeña solamente puede tapar el centro de la esfera solar. Al quedar a oscuras el centro de la esfera solar, queda un aura, un brillo a su alrededor que es como un anillo. Eso es lo que significa anular, eclipse anular de Sol. No se puede tapar completamente. Ese eclipse anular de Sol, aunque pueda ser visto como tal en algunas zonas geográficas, en otras partes puede ser percibido como un eclipse parcial. Los de luna pueden ser también de tres tipos. Totales, si la Tierra envía toda su sombra a la superficie lunar, como el que ocurrió hace 2 semanas, el 26 de mayo, y entonces la sombra de la Tierra oscurece el tono de la luna, que queda de color rojizo y por eso se le llama también todo eclipse total de luna como una luna roja. Puede ser parcial cuando la sombra de la Tierra tapa solo una parte de la superficie lunar. O puede ser de penumbra cuando no llega la sombra central a oscurecerla completamente, sino que es la penumbra, es decir, una sombra muy débil. Ahí tenemos pues los 6 tipos de eclipse, 3 de Sol y 3 de Luna.
La visibilidad de un eclipse. Los eclipses solamente son visibles cuando el astro que es eclipsado está visible, valga la redundancia. Es decir, para que pueda ser visto un eclipse de sol, tiene que ser de día. De noche no podemos ver un eclipse de sol. Para que pueda ser visto un eclipse de luna, tiene que ser de noche, porque de día no podemos ver a la luna. En eso consiste, en cierta medida, la visibilidad. Otra parte de la visibilidad es que en la zona geográfica ubicada, bien sea al norte, en la zona tropical o al sur, es donde puede ser observado si ese astro, sol o luna, están ubicados en el hemisferio norte, en el hemisferio sur o en el trópico. Entonces son dos condiciones: que sea en horas en que el astro pueda ser percibible y que sea en la región geográfica más similar a donde está ocurriendo ese ensombrecimiento del Sol o de la Luna por el paso del astro que esté en la mitad. Y en cuanto a las incidencias, podríamos hablar de dos tipos de incidencias. Incidencias de orden físico, es decir, los efectos físicos que ocurren cuando la luz del Sol se apaga. Se trata de 5 minutos, de 3 horas, de 15 segundos. Hay una alteración de ese flujo de energía, de calor y de luz que produce el Sol en la zona geográfica donde ocurre ese oscurecimiento. Pero además de esas incidencias de orden físico, algunas percibibles directamente y otras incluso imperceptibles, esas ondas electromagnéticas no las podemos ver, no las podemos agarrar, pero sí pueden ejercer algún efecto sobre nuestro organismo físico. Y las consideramos aquí como una incidencia de orden física no perceptible. O pueden ser las incidencias de orden psíquica, y de esas sí no nos salvamos. Veamos o no veamos el fenómeno. Estemos ubicados en la región geográfica donde eso se siente más o estemos en otra zona geográfica. El planeta Tierra está siendo afectado por esa interrupción del flujo energético del respectivo astro y eso incide en nuestra parte no física, es decir, en nuestra parte psíquica. Y esas incidencias pueden ser a su vez de dos órdenes diferentes. Las que nos afectan a un conjunto de personas, vamos a llamarlas incidencias de orden colectivo, y las que nos afectan a nosotros individualmente. Ejemplo, en las recientes elecciones que ocurrieron el pasado domingo en Perú y en México, lo que ocurrió allí tiene efectos sobre las poblaciones que viven en esos lugares. Eso tendrá unas determinadas consecuencias. Este eclipse, además, al haber ocurrido tan cercano a ese evento de orden social y político, nos da algunas pistas de los cambios y transformaciones que eso está generando. Y es allí donde queremos hacer más énfasis en estas conversaciones. El significado de los eclipses. ¿Qué representa, qué significa un eclipse en nuestras vidas? Tanto desde el punto de vista social y colectivo, a una región, a un país, a una población determinada, donde ocurre de repente un evento físico, un fenómeno geológico X. O cómo nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida personal, porque cada uno de nosotros nació cuando los astros estaban ubicados en determinadas zonas del cielo y en esa zona donde se ubica el fenómeno astronómico, zona sideral, cae en alguna zona
de mi mapa de nacimiento, en el área afectiva, sentimental, profesional, económica, salud, familiar, de mudanza, de cambio de país, de amistades, infinidad de nuestras relaciones con el mundo que nos rodea van a verse afectadas simbólicamente, sincronísticamente, con ese fenómeno de orden sideral, astronómico, que es o que son los eclipses. Dicho esto, vamos entonces a ubicar cuáles son las características y las condiciones particulares específicas de este eclipse del 10 de junio. Es un eclipse de sol, ya está ahí ubicado. En segundo lugar, es un eclipse anular de sol. Pertenece a la categoría de eclipses anulares. Se va a ver como anular en unas zonas geográficas y en otras zonas puede verse como parcial. Y en otras zonas no se puede ver. ¿En qué consiste entonces las condiciones de este eclipse? ¿Cuáles son las características específicas? Porque eso es lo que nos va a nutrir, nos va a dar ideas sobre qué podemos esperar de estos cambios que generarán los eclipses. Vamos a tomar en consideración en dónde ocurre el eclipse. Y ahí podemos ubicar el lugar o la zona desde dos perspectivas distintas. Desde la perspectiva sideral, zodiacal, ¿en qué zona del cielo ocurre el eclipse? En este caso, en el signo de Géminis, finalizando el segundo decanato en el límite hacia el tercer decanato, a 19 grados 46 minutos del signo de Géminis, a punto de entrar ya en el tercer decanato de Géminis. Y en la zona geográfica. ¿En qué zona geográfica se va a poder observar el fenómeno? Va a ocurrir el eclipse en el mero centro, en el punto de máximo desarrollo de ese eclipse, cuando esté pasando la sombra de la luna que oscurece al sol por los 81 grados de latitud norte, es decir, casi en el polo norte, muy al norte. Y en los 67 grados de longitud, es decir, en el meridiano 67 de norte a sur. Por ejemplo, en la zona donde puede ser visible el eclipse es en el norte de Canadá, de Rusia, de Groenlandia y en el océano Ártico, es decir, bien arriba. Puede ser visto parcialmente en buena parte de Europa, en América, en la parte norte de América y más en el extremo oriental, en buena parte de Asia, bien al norte. En el hemisferio sur es muy difícil y en las zonas donde es de noche evidentemente no se puede ver. Esa zona geográfica donde ocurre el eclipse va a tener entonces incidencia sobre esas poblaciones, aunque nos afecte en general a todos los seres vivos de nuestro planeta. Tiempo. El tiempo del eclipse lo vamos a dividir desde dos categorías distintas. El tiempo es cuando ocurre. El eclipse ocurre el 10 de junio. ¿A qué hora ocurre? A las 10:42 de la hora universal, es decir, del meridiano cero, el meridiano que pasa por Greenwich, a las 10:42. Eso equivale a las 12:42 del mediodía en Europa Central y las primeras horas de la mañana en América. ¿Cuáles son esas horas? Por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, el Caribe, la costa este de los Estados Unidos y Canadá,
es a las 6:42, cuando el sol apenas está saliendo. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay es un poco más avanzado a las 7:42. En Colombia, Perú, Ecuador, Panamá es a las 5:42. En Costa Rica y América Central a las 4:42 y en México a las 3:42. Por lo tanto, si tú vives en Ciudad de México, imposible que puedas observar el eclipse, pero que lo puedas sentir imperceptiblemente y psíquicamente, no hay la menor duda. La otra categoría de tiempo es la duración. Si el eclipse dura mucho, sus efectos son superiores. Si es un eclipse corto, sus efectos son más limitados. Este eclipse tiene una duración de casi 4 minutos, 3 horas y 51 segundos. Perdón, 3 minutos y 51 segundos. Casi 4 minutos. Es un tiempo no muy largo. Hay eclipses anulares que pueden durar hasta 12 minutos y hay eclipses que duran apenas segundos. Entonces, en este caso se trata de un eclipse de regular duración. Y por último, quiero hacer algunas conexiones con eventos astronómicos semejantes al actual que ocurrieron en los años 56, 75, 83 y el más reciente en el 2002. Estoy tomando en cuenta solamente los fenómenos ocurridos en los últimos 70 años. Hay pues 4 eclipses adicionales al actual que guardan alguna similitud. Veamos cuáles son. En el año de 1956, bueno, primero que nada, hablemos del 2021, el actual. Es un eclipse, en resumen, que tiene una duración de casi 4 minutos, que ocurre a 19 grados 46 minutos del signo de Géminis, en el límite entre el segundo y el tercer decanato de Géminis, que es anular, que ocurre en el hemisferio norte. Esas son las características principales de este eclipse. Se le añade una más importante, que el eclipse se da conjuntamente con una alineación con el planeta Mercurio retrogradando, que está terminando e iniciando un nuevo ciclo, que está ubicado también a los 19 grados, casi 20 grados del signo de Géminis. Por lo tanto, es una cuádruple alineamiento planetario, como ya lo hablábamos en el anterior video. Sol, Mercurio, Luna y Tierra. Ninguno de los otros eclipses ocurrieron con estas condiciones. Por eso este lo hace ser especial. El del año 56, les decía, fue total, igual que el del año 83. Ambos ocurrieron en el hemisferio sur, a diferencia de este que ocurre en el norte. Ambos no fueron visibles, ocurrieron en horas de la noche. Y ambos ocurrieron en los últimos grados del segundo decanato del signo de Géminis, a 18, 19 grados del signo de Géminis. Este del año 1983 es casi en el mismo punto que el actual, 19 grados 43 minutos, y nosotros ahora lo tenemos a 19:46 minutos. La diferencia es que estos fueron totales, no son como este que es anular. Y la segunda diferencia es que estos ocurrieron en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte como el que nos toca.
El más similar es el más reciente, ya en el siglo XXI, que ocurrió un eclipse anular de Sol el 10 de junio del año 2002. Ocurrió también en el hemisferio norte, aunque no era visible porque ocurría en horas de la noche y tenía una duración mínima de apenas 22 segundos. Este eclipse del 2021, en relación con los eclipses anteriores, es un eclipse que tiene una duración más marcada. Pero aparte de estos tres eclipses, tomo muy en cuenta la luna nueva de junio, 9 de junio del año 1975. ¿Por qué? Porque esa luna nueva, aunque no fue eclipse ni anular, ni total, ni parcial de Sol, ocurrió en el mismo punto del cielo, a casi 19 grados del signo de Géminis. Y ocurrió el único de ellos cuando Mercurio estaba retrogradando. Y ocurrió cuando Mercurio estaba terminando, iniciando un nuevo ciclo. Y ocurrió cuando Mercurio se alineaba con el Sol, con la Tierra y con la Luna. Es decir, en un cuádruple alineamiento como el actual. En resumidas cuentas, para poder saber el significado de este eclipse anular de Sol, tenemos que observar cuándo se dieron condiciones parecidas y tratar de indagar un poco qué estaba pasando en ese tiempo. Cada uno de nosotros individualmente puede decir, qué casualidad, en ese año, en ese mes o con ese eclipse, yo me gradué o yo me casé o yo me divorcié o yo me emigré a otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí podemos deducir qué tipo de cambios se dan para nosotros en esa zona del cielo donde ocurre el eclipse, hacia los 20 grados del signo de Géminis, y afectando qué áreas, qué zonas, qué casas de nuestro cielo de nacimiento, que es lo que corresponde a el análisis o a la búsqueda de un posible pronóstico de lo que podemos esperar con estos eventos astrales. Concluyendo, vamos a decir que se trata de un fenómeno muy peculiar e importante, porque es una cuádruple alineación planetaria, porque va a ocurrir en horas del día y puede ser visto en el mundo occidental y buena parte del hemisferio del este, porque va a incidir más en las zonas al norte y porque tiene muchas coincidencias con los momentos de cambio y los eventos de orden social, político, cultural y económico que están ocurriendo en estos días. Hay pues una posibilidad de que este eclipse afecte tu vida en la dimensión colectiva y tu vida en el plano individual y personal. ¿Y cómo se va a proyectar eso en el tiempo? Posiblemente en el transcurso de los meses que siguen hasta el siguiente eclipse, que va a ocurrir un eclipse total de Sol el 4 de diciembre de 2021. En el punto intermedio entre este eclipse y el del 4 de diciembre, es decir, para comienzos del mes de septiembre, dentro de 3 meses, se pueden ya sentir muchas de las manifestaciones de estos cambios. Y ya les había mencionado anteriormente, recientemente
se dieron las elecciones en dos repúblicas, en los Estados Unidos de México y en la República del Perú, uno en el norte y otro en el sur, y los resultados de esas elecciones tienen o van a tener mucha incidencia en la vida de esos pueblos y en las personas individuales. Para hablar de cómo te puede afectar a ti en particular, te voy a ofrecer en el siguiente video mi visión horoscópica, el horóscopo para cada uno de los 12 signos zodiacales relacionados con este eclipse anular de Sol del 10 de junio. Gracias por tu atención y te espero en el próximo video. Gracias. Chao.